La diabetes mellitus es muy temida por las complicaciones que puede generar tanto a corto como a largo plazo. Hay una serie de manifestaciones que se pueden dar de forma insidiosa, de una forma muy crónica o de una forma aguda, emergente. Este video pretende considerar alguna de los elementos fisiopatogénicos de estas complicaciones. Te habla Edwin Ortega desde la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de los Andes. La expectativa de vida que tiene el diabético es bastante menor a la de su homónimo normal o sin diabetes. Veamos, en esta diapositiva podemos apreciar la expectativa en años de vida o lo que se espera en promedio que viva un paciente cuando tiene diabetes a los 15, 19 y sucesivos años de edad. En rojo está el grupo de pacientes o el comportamiento de pacientes diabéticos y en negro los pacientes de la población general. Preste atención, por ejemplo, a los 40 años tiene diabetes. Ese paciente tiene una expectativa de vida o se espera que viva hasta los 65 años de edad. No obstante, a la misma edad, a los entre 40 y 49 años de edad, una persona que no es diabética tiene una esperanza de vida de 73, 74 años. Eso quiere decir entonces que la expectativa de vida de un paciente diabético disminuye entre 5 a 10 años simplemente por tener diabetes. ¿Por qué se produce ese descenso en la expectativa de vida? Fundamentalmente porque este escenario de aumento en la resistencia a la insulina e hiperinsulinemia clásico de la diabetes tipo 2 va englobando otros factores de riesgos como obesidad, hipertensión, trombosis, hiperglicemia, dislipidemia y aterosclerosis que están contribuyendo en esa población a producción de enfermedad vascular, ya sea en vasos de pequeño calibre o de calibre grande. Veamos. La historia natural de la diabetes tipo 2 es la siguiente. Un paciente en su inicio de la enfermedad, en apenas etapa incluso de prediabetes, ya comienza a presentar complicaciones macrovasculares. Una vez que el paciente se diagnostica, ya tiene pequeñas complicaciones micro y macrovasculares. Dicho de otra manera, hay pacientes prediabéticos que ya comienzan a tener complicaciones sin ni siquiera tener aún el diagnóstico de diabetes mellitus. Una vez establecido ese diagnóstico, por supuesto se van a ver mayores alteraciones en la glicemia postprandial, en la glicemia basal y en las secreciones de insulina. Pero para ese momento de inicio del diagnóstico ya tenemos franco compromiso de la micro y macrovasculatura. Por tanto, es de esperar que esta población comience a presentar con el tiempo complicaciones crónicas. Puede presentar de forma aguda algunas emergencias, por ejemplo, emergencias cardiovasculares o metabólicas, como es el caso de la cetoacidosis y del coma diabético. Veamos. Un paciente ante una secreción insuficiente de insulina o una resistencia a la acción de la misma puede tener efectos considerables a nivel de tejido adiposo, músculo y el hígado. Veamos, en ese sentido, tendremos a nivel de tejido adiposo, por falla o falta de efecto de la insulina, un aumento en la liberación de ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres van a generar dos cosas. En primer lugar, pues por supuesto pueden activar el hambre a nivel del hipotálamo y por tanto ser un contribuyente a la polifagia, una de las 4P que en videos anteriores considerábamos como parte del escenario metabólico del paciente o la presentación metabólica de la diabetes. Por otro lado, este aumento de ácidos grasos libres
están disponibles en la sangre pasan en el hígado a aumentar la cetogénesis. Al aumentar los cuerpos cetónicos que se liberan a nivel de la sangre, se produce una acidosis metabólica denominada cetoacidosis, considerada como una de las principales emergencias metabólicas de los pacientes con diabetes y una de las fuentes de debut de la diabetes mellitus tipo 1. Por otro lado, ese paciente que tiene polifagia también puede tener poliuria. ¿Por qué motivo? Ya sea porque no se utiliza la glucosa y aumenta la glicemia, o ya sea porque se produce mucha glucosa a nivel del hígado porque se ve estimulada por el aumento de aminoácidos proveniente del catabolismo muscular, a su vez vinculado a la falta de efecto anabolizante que tiene la insulina a nivel de este tejido, se va a producir un aumento en los niveles de glucemia periférico. Esto, a su vez, excede los niveles de inteles básicos de reabsorción de glucosa a nivel del túbulo contorneado y del asa de Henle. Como consecuencia, va a permanecer grandes concentraciones de glucosa dentro de el resto de la nefrona, como resultado de ello una diuresis osmótica con una poliuria, un exceso en el volumen urinario. Eso a su vez puede depletar de volumen al paciente. Al caer en esa hipovolemia relativa, el paciente puede entrar en un aumento de su osmolaridad y esto lo lleva a estados de coma denominados clínicamente coma hiperosmolar o coma diabético. Además de eso, este paciente, por esa depresión de volumen, de manera complementaria, sufre polidipsia con la intención de reintroducir o disminuir la pérdida neta de agua a nivel urinario. Dicho en otras palabras, las complicaciones agudas de la diabetes son generadas ya sea por cetogénesis exagerada o por depresión de volumen vinculada a la poliuria por hiperglicemia. Entre las complicaciones crónicas, es decir, aquellas que suceden ya con el paso de los años, pueden ser de tipo microvascular a nivel del globo ocular, específicamente de los capilares de la retina, a nivel de los capilares de los riñones o de los capilares que nutren los nervios periféricos. Así tendremos retinopatía diabética, nefropatía diabética y neuropatía diabética. Por otro lado, existen daños macrovasculares a nivel cerebral, cardíaco y de las extremidades por obstrucción de esas arterias. Esas arterias obstruidas pueden desencadenar stroke o apoplejía o ACV isquémico transitorio con déficit cognitivo, ya sea brusco o progresivo. A nivel cardíaco, cardiopatía isquémica, y a nivel periférico, arteriopatía obstructiva periférica, que desencadena una claudicación intermitente con limitación funcional del paciente. ¿A qué se deben estas complicaciones micro y macrovasculares? Pues el aumento de glucosa intra y extracelular desencadena un proceso de depósito de glioxales, metilgloxales y desoxiglucosa que se acoplan a grupos aminos tanto dentro como fuera de la célula y conducen a la producción de AGE, por lo que es igual productos de glucación avanzada. Estos productos de glucación son tóxicos y existen receptores para estos productos a nivel de la célula endotelial, del músculo liso y fibroblasto, del macrófago y el linfocito. Y una vez que se acoplan estos AGE a sus receptores periféricos,
desencadenan procesos inflamatorios de la célula endotelial, las células espumosas o macrófagos, linfocitos, fibroblastos y miocitos, propios del contexto de ateroesclerosis. Dicho de otra manera, el aumento en la síntesis de AGE desencadena una ateroesclerosis acelerada que ya venía probablemente desde la infancia del paciente, pero que ven un cambio brusco de aceleración una vez iniciada la diabetes. Ejemplos de ello, por ejemplo, la retinopatía diabética como complicación microvascular. Aquí se aprecia en una retinografía sitios donde hay hemorragia y donde hay, en este caso, isquemia de la retina. Esa retina que sufre hemorragia o isquemia queda disfuncional y por tanto va disminuyendo la agudeza visual del paciente. La velocidad con que se produce esta retinopatía es proporcional al control metabólico del paciente. Así se tiene que aquellos que tienen peor control metabólico con cifras más altas de glicemia promedio a los 3 meses o hemoglobina glicosilada tienen una velocidad mucho más brusca del proceso de retinopatía en comparación a aquellos que tienen un control metabólico óptimo, donde a los pasos de los años va mucho más lento el proceso de retinopatía diabética. En el caso de la diabetes y el riñón, los daños son un poco más lentos. Fíjense que a lo largo de los primeros 10 años no hay grandes cambios ni en la función glomerular ni por supuesto en su expresión de azuados. Pero entre los 10 y 15 años puede comenzar el paciente con mal control metabólico, sobre todo con glicemias por encima de 150 miligramos de cilindro, un descenso franco de la función glomerular y microalbuminuria. Pasado un tiempo, quizás una década, ese paciente va deteriorando bruscamente su función renal hasta tener un daño hasta el 90% del riñón y por tanto una retención franca de azuados que muchas veces lleva a la necesidad de una suplencia dialítica por ejemplo, hemodiálisis. Para finalizar este cuadro que nos permite diferenciar la diabetes mellitus tipo 2 y tipo 1. En la tipo 2, el inicio ocurre fundamentalmente en la infancia y adolescencia. En la tipo 2, en la adolescencia. La inmensa mayoría de los tipo 2 son obesos, mientras que hay pérdida de peso en la tipo 1. Hay descenso progresivo en la concentración de insulina en la tipo 1 hasta su ausencia, mientras que en la tipo 2 lo que prevalece es un incremento en la resistencia a la insulina y no depende, como en la tipo 1, de problemas de la autotolerancia. La tipo 1 tiene una complicación frecuente, debutan con cetoacidosis diabética en ausencia de insulina, pero es más frecuente el coma hiperosmolar en los pacientes tipo 2. Por último, recordar que la disfunción de las células T está presente en la tipo 1, no así para la tipo 2. Te habló Euler Ortega y esto ha sido parte del contexto fisiopatológico de las complicaciones por diabetes mellitus.